Vamos a continuar con nuestra semana número 9 que corresponde a la siguiente semana de noviembre, específicamente del 2 al 9 de noviembre. Como siempre, la misma dinámica de todas las semanas, vamos a entregar cuatro cosas que van a ser primero nuestros apuntes de clases. Como nuestro punto número 2 vamos a empezar a describir la estructura vegetal de un helecho, que decíamos que se estructuran las partes que lo componen, ¿no? Es decir, cada una de sus características. Específicamente para el helecho, a pesar de que vamos a ver un poco de continuidad de los musgos. Y nuestro proyecto siguiente, que corresponde a las zonas en el municipio con helecho, realmente aquí va a depender de cada municipio, porque algunos municipios pues no presentan helecho. Y también la identificación vía Google My Maps de los helechos para ir completando todavía más nuestro mapa final de Google, ¿no? Vamos a continuar. Acá en las diapositivas tengo la presentación del día de hoy. Nos habíamos quedado en nuestra última diapositiva que hablábamos de nuestros rizoides, de nuestros filidios, de nuestros musgos. Entonces vamos a continuar. Decíamos que los musgos pertenecen a la división de las briofitas. Es una división que estableció ya hace un tiempo nuestro botánico Robert Whittaker y Linneo. Vamos a utilizar la pluma para ir describiendo. Decíamos que son de tamaño pequeño. Específicamente algunos aquí nos manejan otra característica, que es de 1 a 10 centímetros, aunque hoy en día únicamente es de 1 a 2 de manera general, es decir, un promedio. ¿Qué es un promedio? Pues un promedio de todos los musgos, ¿no? Desde hasta n musgos. Entonces, en algún tiempo estas especies llegaron a medir hasta 50 centímetros. Va a ser muy raro que actualmente encontremos estas alturas. Sin embargo, si te encuentras en la parte del Ecuador, en las partes donde existe una gran cantidad de humedad y de precipitación, puede que llegue a una longitud parecida a este tipo de características, ¿no? Carecen de lignina en sus paredes celulares. Y finalmente, pues ahora sí nos vamos a nuestro siguiente concepto. Decíamos que vamos a hablar de otras características de las especies. Ahora vamos a hablar de sus tipos de reproducción. Vamos a hablar ahora un tipo un poco diferente. Habíamos mencionado hasta hace algunos días nuestro modo de reproducción asexual y sexual. Ahora vamos a hablar de unos procesos que se le dice dioicos o monodioicos. ¿Qué quiere decir? Que algunas de las especies van a tener los dos tipos de reproducción. Tanto se pueden reproducir con teniendo solamente una célula masculina, como va a haber especies como algunos musgos que tienen tanto la especie masculina como la femenina. Es decir, ella misma se puede estar reproduciendo de manera sexual porque tiene las dos características, el gameto femenino y el gameto masculino, ¿no? Nos dice que aquí hay unos que forman órganos masculinos y femeninos en plantas separadas, y otros que forman ambos tipos de órganos sobre una misma planta. Aquí ya lo podemos ver, ¿no? Específicamente tenemos dos. Si escuchamos el ruido de los gallos es porque ahorita son exactamente las 6 de la mañana, así que es normal, ¿no? Independientemente del tipo que sea, van a tener estructuras muy particulares. Es decir, algunas hojas son modificadas, no todos son iguales. Por ejemplo, acá nosotros tenemos unas hojas muy pequeñitas. Este también lo podemos encontrar en algunas localidades de Aculco, o en su mayoría no son más que unas hojas modificadas para proteger el órgano, ya sea masculino o femenino. Decíamos que algunos casos son dioicos, es decir, tienen los dos tipos de gametos, ¿no? Y cuando llegan a la madurez, los órganos masculinos liberan anterozoides que deben de nadar hasta el órgano femenino para fecundar la ovocélula, ¿no? Cuando nosotros veíamos que estos hongos tienen una tipo florecita al final, ¿no? Esas florecitas, en esas florecitas es donde encontramos los órganos. Esos órganos tienen que estar separándose para llegar al gameto femenino y finalmente poder reproducir una nueva especie. Luego de que esta es fecundada, se empieza a formar el esporofito, es decir, ya la planta como tal, ¿no? El que vimos hasta acá arriba. Esa planta ya es donde se tiene la semilla de nuestra siguiente especie. Volvemos a repetir que es de la división de las briofitas, que son musgos hepáticas y anterocerontes. Vamos a separar aquí nuestra redacción porque está un poco mal, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada, tenemos una generación sexual, una generación asexuada. Ya no me voy a detener mucho en esto. Nos dice que la generación sexual es productora de las esporas, y específicamente para el caso de la reproducción sexual corresponde a esa parte donde nuestro musgo se encuentra totalmente verde, ¿no? Y mientras tanto la asexual es la productora de esporas, es decir, con base en las esporas nosotros vamos a tener más reproducción de los musgos con una generación de tipo asexuada. Es una estructura que consiste en un
pedicelo. Nosotros vamos a ir viendo más adelante, nosotros vamos a estar viendo estas características, su estructura vegetal, donde se encuentra el pedicelo o seta, que se ancla con una base al gametofito, dependiendo de las características de este, ¿no? ¿Por qué mencionamos lo anterior? Porque aquí va a producir las esporas y es la que lo diferencia de los helechos, porque los helechos también va a tener un poco estas características de ser similares, o al menos tienen como que las dimensiones similares a los musgos, aunque tienen una estructura diferente, ¿no? En nuestra siguiente diapositiva lo vamos a estar viendo. Vamos a hablar de algunas características de los musgos, porque algunos lo vamos a encontrar clasificados como hepáticas, otros como musgos literal, y los anterocerontes, que carecen de algunas características de los otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestro fotonemas. Estos son las características que debió de ir en tu estructura vegetal de un musgo. Y aquí vemos cómo se encuentra, ¿no? Por ejemplo, en las hepáticas se encuentran muy reducidos en la mayoría de los casos. Para el caso de los musgos, muy desarrollados. Y nuestra siguiente característica de los anterocerontes lo carecen, es decir, no van a tener esta característica dentro de su estructura vegetal. Si tú se te ocurrió dibujar un anteroceronte como estructura vegetal de un musgo, pues a lo mejor no lo vas a tener esta parte, ¿no? Porque ellos no lo tienes. El gametofito, que decíamos que es una parte de la reproducción de los musgos, algunos muy se notan demasiados, algunos no tanto. Nuestros rizoides, esos, la mayoría de todos lo van a tener, si bien algunos son unicelulares, pues también se lo tienen. Solamente el caso de los musgos constan de muchas células. Tenemos nuestro siguiente caso, que son los filidios. Nuestros filidios pues van a tener dos hileras, ¿no? Es decir, una hoja en la parte izquierda, una hoja en la parte derecha. Por aquí te voy a estar dejando una imagen de un musgo para que lo vayas notando. Y también tenemos nuestros hidroides, uno muy importante. ¿Por qué? Porque es el que lo va a poder revivir, ¿no? Algunos se encuentran ausentes, unos muy presentes, como es el caso de los musgos. Decíamos que los musgos tienen las características de permanecer como que varios meses muertos hasta que tú le agregues un poco de agua, o bien por condiciones de estacionalidad de nuestro ambiente, pues empieza a llover o empieza a caer excelente cantidad de humedad para que pueda revivir. Nuestros esporangios, que van a ser algunos con estomas, algunos sin estomas. Nos vamos con las siguientes características, que es la columela. Algunos van a estar ausentes, algunos presentes, sobre todo en los musgos y los antocerotes. Aquí en esta parte es donde vamos a encontrar la mayoría de estas especies. Vamos a nuestra siguiente diapositiva, que es hablar específicamente cómo se encuentran nuestras esporas y nuestros esporofitos, ¿no? Decíamos que las esporas están dentro del esporofito, es decir, como que es una planta, bueno, la flor de una planta, ¿no? Específicamente la flor de un musgo, muy chiquito, en tamaños diminutos. Aquí nos dice que cuando mucho puede llegar a medir 60 centímetros. Realmente yo dudo mucho que vayas a encontrar en nuestra región un musgo con estas dimensiones. Sí, a lo mejor de ancho, ¿no? Pero de altura no. Aquí es donde vamos a encontrar nuestros esporangios, decíamos, y nuestras esporas, que salen a través de la rótula o descomposición de las paredes de la cápsula. La cápsula lo va a tener este esporofito, así que no hay tanto problema. Más adelante lo vamos a ver. Va a originar nuestro filamento, que al desarrollarse va a producir nuestro gametofito, ¿no? Y bueno, por si tú se te olvidó las características de las briofitas, aquí ya lo tenemos, ¿no? Nos dice que se refiere a las plantas que tienen la capacidad de revivir después de la hidratación, decíamos, ¿no? Que son los musgos, tienen esas características de que pueden permanecer mucho tiempo sin humedad en su zona donde se encuentra, sin precipitación o algún proceso que le lleve a recurso hídrico. Sin embargo, cuando llegue esa cantidad de precipitación, pues va a poder revivir. Acá nosotros tenemos nuestra estructura, ¿no? Decíamos que tiene dos hojas hacia los lados. Aquí vemos, bueno, aquí en realidad tiene muchos, ¿no? Y tenemos nuestro esporofito, que es esta como florecita, y acá abajo va a tener bueno, más bien adentro, ¿no? Va a tener las cápsulas. Algunos son un poco diferentes, pero tienen la misma secuencia, aunque no tan fácil, ¿no? Nosotros vamos a encontrar mucho y muy diferenciado su estructura vegetal en nuestra localidad. Este que vemos aquí, este es el que vamos a encontrar, y podemos diferenciar cada uno de sus partes, ¿no? Las espógoras, sus filidios. Acá nos hablan de otra característica, nos dice que son organismos autótrofos, es decir, que pueden reproducir su propio alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen cloroplastos, también forman parte de nuestro reino Plantae, es decir, van a estar desarrollando esa fase de fotosíntesis, en donde
tenemos que ver el proceso de fase lumínica y fase oscura. Nos vamos a nuestra siguiente diapositiva. Acá nosotros vemos algunas características, nuestros rizoides, como son muy chiquititos, pues inclusive si nosotros lo vemos a nivel microscopio se puede ver cómo es su estructura, ¿no? Aquí vemos un filidio, acá nosotros, perdón, un rizoide, acá vemos otro rizoide, acá vemos sus filidios como tal. Acá estos son los rizoides, ¿no? Cómo va esa estructura dentro de la hoja, se encuentran distribuidos. Aquí realmente no lo podemos ver, pero por ejemplo aquí notamos más o menos uno, ¿no? Vamos a ponerle con otro color, con azul. Aquí más o menos yo veo uno, ¿no? Aquí se ve, aquí va otro, y es lo único que podemos notar porque es muy difícil. Si acaso por aquí iría otro, algo así. Acá tenemos muy específicamente esa parte de la estructura vegetal. Tenemos a los filidios, aquí lo notamos, son estas hojitas, ya específicamente todo completo, ¿no? Específicamente aquí sí lo podemos notar un poco, ¿no? Se ve como que ese sistema conductor del recurso hídrico cuando empieza a revivir, bueno, más o menos por aquí. Si tú lo alcanzas a ver, sería excelente, ¿no? Va más o menos por aquí, acá hay otro, podemos ver, como le dieron un acercamiento demasiado, pues podemos ver, aquí van esos filidios. Acá tenemos nuestros caulidios, que son como las bolitas que veíamos en nuestra planta anterior. Aquí lo tenemos, ¿no? Y también acá vemos los filidios, pero como es otro tipo de especies, tiene una estructura diferente, ¿no? Acá lo tenemos como una estructura triangular, acá son más como en forma circular. Vemos acá los hidroides, un elemento esencial para que pueda captar esa humedad en cuanto llegue la precipitación o en cuanto la humedad relativa del ambiente sea alta. ¿Cuándo va a ser nuestra humedad relativa del ambiente? Cuando es mayor a un 60 a un 80% de nuestra zona de musgos. Específicamente va a haber donde haya una vegetación diversa, de pinos, de encinos. No lo vas a encontrar muy fácil en las zonas de ciudad. Vamos a darle una definición a nuestros hidroides. Se dice que se agrupan formando un tejido conductor de agua y sales anorgánicas. Estos son células muertas sin citoplasma y sin lignina. Lo importante es esto, ¿no? Que es un tejido conductor de agua y de sales orgánicas, que van a ser finalmente los nutrientes para que pueda revivir nuestra planta. ¿Qué tipo de nutrientes? Pues específicamente sustancias orgánicas que van a ayudar a ese buen crecimiento de nuestro musgo. ¿Cómo es que se va a distribuir ese recurso hídrico dentro de nuestro musgo? Pues para ello nuestros musgos tienen una característica especial de poseer células de transferencias. ¿Qué son esas células de transferencias? Pues van a ser unas paredes tipo laberinto, donde van a tener la capacidad de transportar esa sustancia del recurso hídrico hacia sus siguientes parte de la estructura vegetal, ¿no? Nos dice que aquí se relaciona con el aumento en la superficie de la membrana plasmática que permite un eficaz transporte activo a corta distancia, es decir, ese transporte de nuestro recurso a cada uno de sus componentes. Se encuentra en la zona de contacto entre el gametofito y el esporofito, es decir, donde son encargadas del paso de nutrientes para su buen desarrollo y tener una buena generación de la siguiente de la especie nueva, ¿no? O su siguiente generación. También vamos a tener una conducción externa del agua y los nutrientes mediante la capilaridad a lo largo de la superficie de la planta. Nosotros veíamos que los líquenes tienen la capacidad de captar el agua a través de también esa parte externa, ¿no? Nuestros musgos también van a tener esa capacidad. ¿Por qué? Porque decíamos que durante mucho tiempo van a estar viviendo sin ese recurso de humedad, recurso de agua, que parece que lo estoy diciendo muchas veces, pero es muy normal encontrar estas especies en esas condiciones. Acá en nuestra siguiente diapositiva nosotros tenemos esa reproducción tanto de la parte de la meiosis como la mitosis para la generación de un nuevo especies. Acá nosotros tenemos la cápsula, tenemos aquí nuestras semillas, vamos a tener un proceso de meiosis y dentro de la cápsula pues vamos a tener las semillas, ¿no? Decíamos que estaban adentro. Cuando esas semillas, específicamente su nombre es esporas, son liberados, pues caen a cierto suelo, a cierto sustrato, como puede ser por ejemplo aquí, ¿no? Vamos a marcarlo, por ejemplo en esta zona, pues a lo mejor va a tener aquí nuevas semillas. Si las condiciones de viento, de dirección del aire pues es muy alta, pues seguramente se va a dispersar a grandes distancias. Después vamos a tener ya el nacimiento de la nueva especie, va a estar generando primero nuevos filamentos
que se va a llamar como un proceso de protonema. Finalmente, cuando nuestro protonema ya representativo empieza a originar nuestro nuevo rizoides, el nuevo desarrollo del gametofito, ¿no? Que es ya la segunda parte de nuestro musgo. Después de nuestro proceso anterior ya tenemos ese crecimiento donde tenemos la planta muy bonito. Vamos a tener aquí nuestros, es decir, esa es parte de los gametos. Decíamos que va a haber musgos dioicos y monodioicos, es decir, algunos solamente tienen una célula de reproducción y otros tienen ambas, ¿no? Aquí en este caso puede que tengan los dos, ¿no? Tenemos el gameto masculino, por acá nosotros tenemos la ovocélula que funciona como gameto femenino, que puede fecundarse si estas células llegan a esta pared celular. Finalmente, pues cuando es fecundada esta ovocélula, genera una nueva especie que finalmente va a dar el resultado de una nueva semilla, una nueva especie. También va a seguir desarrollando desde su etapa de cigoto hasta de una etapa adulto, ¿no? Porque esa etapa adulto iría por acá. También va a llegar a la fase de la meiosis. También en esta zona va a estar liberando semillas. Vamos a nuestro 3.3, vamos a adelantarle una parte de nuestros helechos. Bueno, nuestros helechos son plantas ornamentales normalmente, es decir, lo vamos a encontrar en nuestra casa, en algunos centros comerciales donde quieren darle ese tinte ecológico, ¿no? Ese tinte de sustentabilidad. Es un elemento muy especial. ¿Por qué? Porque pueden vivir en esas condiciones de baja intensidad lumínica, es decir, en su primera fase de la fotosíntesis, pues no le afecta tanto ese poco de nuestra cantidad de fotones de nuestra haz de luz. El ciclo está dividido en dos procesos, en una parte también es sexual y en una parte asexual. La sexual, para el caso de los helechos, se les va a conocer como haploide por obvias razones, y para nuestra asexual, diploide. Se van a encontrar en diferentes geoformas de nuestra República Mexicana, como zonas de estratovolcanes, zonas de depresiones, zonas de llanuras, zonas escarpadas, zonas de bosque de galería, zonas con vegetación o árboles mayores a 25 metros de manera general, y es uno de los más viejitos, que inclusive más que la parte humana, ya que data de 400 millones de años atrás, inclusive mucho más antes que de los dinosaurios, es decir, antes de nuestro era geológica, que era el Pleistoceno, todavía un poco más atrás, ¿no? Si tú no sabes de las escalas estratigráficas de nuestra evolución terrestre, por aquí te estoy dejando una imagen para que lo leas. Específicamente 400 millones atrás de el Pleistoceno, específicamente qué unidad estratigráfica, el Silúrico. En sus orígenes, cuando estábamos hablando de esa etapa del Silúrico, cuando todo era muy verde, todo estaba lleno de plantas, decíamos que esas plantas se originaron cuando las algas liberaron oxígeno en nuestra parte terrestre, empezaron a generar muchas plantas, y una de esas plantas pues eran nuestros helechos. Esos helechos llegaron a alcanzar hasta 25 metros de altura, ¿no? Actualmente los consigues entre 5 o 25 centímetros, depende del tamaño de crecimiento y de las condiciones. Van a tener también sus características muy especiales, más adelante lo vamos a ver. Muchos de ellos dicen que ya se han extinguido, ¿por qué? Por las condiciones ambientales a las que estamos sometidos actualmente, ¿no? A las contaminaciones, a la radiación ultravioleta, al incremento de la temperatura de 2 grados, es lo que nos dice el IPCC, ¿no? Que el incremento de más o menos de los 70 a nuestro 2010 era de 2 grados, ahorita ya va arriba de 2 grados. Son abundantes en lugares húmedos, en los bosques o cercas de los ríos, regiones, montañas y serranías. Poseen verdaderas raíces, tallos y hojas, aunque aquí hay un punto importante: sus raíces como que se secan. Es un punto importante. Lo más representativo van a ser sus tallos, esa es la que los diferencia, para que lo vayas anotando. Sus raíces como que se empiezan a secar después de cierto tiempo. Como el resto de las plantas vasculares, algunos casos han perdido alguno o varios de estos órganos por su proceso de evolución. ¿Cuál es esa parte que han perdido? El que te decía, esta parte es el que tienes que dedicarle un apartado muy importante ahí en tus apuntes, porque es la que lo hace diferente de los demás. Decíamos que todo las especies que vamos a estar hablando tienen su particularidad. Acá lo dice, ¿no? Tienen la particularidad de desarrollarse a partir del tallo. Se le va a denominar este proceso como adventicias, pregunta de examen, así que anótalo, ya que la raíz del embrión muere pronto. Es decir, cuando tú tienes acá tu helecho, ¿no? Vas a tener muchas raíces, y por acá vas a tener tu helecho, que tiene más o menos como que esta estructura.
una hoja a la izquierda, una hoja a la derecha, una hoja a la izquierda, una hoja a la derecha. Estas raíces se van a morir muy rápido, entonces lo que hacen es reproducirse con base al tallo. El tallo de crecimiento subterráneo recibe el nombre de rizoma y puede estar cubierto de pelos, que es la que va a captar como nuestros helechos un poco de recurso hídrico, ¿no? Un poco de la humedad. Va a estar cubierto por escamas. Bueno, nuestras hojas van a estar muy enteras o también pueden presentar divisiones y se van a presentar de dos características muy esenciales. Tenemos a los licofilos, que también en tu estructura de un helecho te recomiendo que lo anotes, y los eufilos, ¿no? Vamos a tener los licofilos, hojas de licofitas, únicamente en las licofitas y se caracterizan por poseer solo una nervadura central. ¿Qué es la nervadura central? Este que te marco aquí en pantalla, ahí tenemos una imagen, ahí tenemos la nervadura, ¿no? Tenemos una hoja a la izquierda, una hoja a la derecha. Y tenemos los helófilos, que son hojas verdaderas, pueden ser grandes o pequeños, reciben el nombre de frondes y se caracteriza por ser más visible. Aquí lo vamos a notar mucho. Es que pueden poseer varias nervaduras, es decir, como que están un poco más como con más partes de que lo componen, ¿no? Aunque en algunos casos están sumamente reducidos, como cuáles el género de los azoyas, pueden estar cubiertas de pelos, de escamas o ceras de diverso color. ¿Por qué? Por esas condiciones que le ha dado el ambiente, ¿no? De manera general van a ser verdes, pero también los puedes encontrar como un verde más o menos café, un verde muy intenso, un verde muy seco. Acá tenemos nuestra estructura vegetal, que esta es la que también te cuenta como tarea, ¿no? Tenemos a su estructura como tallo. Vamos a empezar desde la parte más alta. Vamos a tener los raquis. Específicamente todo lo que empieza desde sus divisiones de sus hojas lo vamos a denominar de una sola manera. ¿Cómo se va a denominar? Como fronde. Aquí lo tienes. Ese es el todo, ¿no? Ese como tallo que empieza después de las hojas se llama raquis. Después de nuestros raquis tenemos el inicio de nuestra secciones de hojas, ¿no? Aquí tenemos una sección de hojas, acá tenemos otra sección de hojas y a esta sección se le va a llamar pina, como tipo pino, ¿no? El tallo que empieza desde antes de que empiecen las hojas hacia la parte inferior se le va a llamar presiolo. Vamos con la parte de los raíces, que decíamos que se secan muy rápido por sus condiciones de evolución y condiciones de tiempos. A pesar de que se secan muy rápido, van a tener ciertas características, como cuáles van a tener la parte del rizoma, las raíces, que es la que se seca, y nuestro circino, que es como que empieza a originar una nueva especie de pelos, decíamos, para captar humedad. Acá tenemos nuestro sistema de reproducción de nuestra especie, tanto de manera asexuada como sexuada, ¿no? Tenemos al esporofito joven, aquí va naciendo, después empieza a crecer, te empieza a generar nuestras pinas. Después de nuestras pinas, aquí en nuestras hojas vamos a tener nuevas esporas, que por acá lo tenemos, ¿no? Bueno, acá específicamente lo tienen y hacen como que un zoom, una vista de microscopio de cómo se puede ver. Esas pinas, pues cuando nosotros va a pasar cierto tiempo, vamos a generar un nuevo esporangio. Ese esporangio es donde está la semilla. Obviamente, ¿cuál es la función del esporangio? Como que de proteger nuestras esporas, ¿no? ¿Cuáles? De las condiciones adversas del ambiente. Después de nuestras esporas empieza a caer por condiciones de sequía, condiciones de que ya llegó a una etapa adulta, pues va a llegar a cierto suelo, a ciertos sustratos donde va a empezar a germinarse y finalmente formar otra nueva planta, ¿no? Aquí lo podemos ver y nuevamente vuelve al círculo. Acá empieza el proceso de fertilización, es decir, de captar de los nutrientes y demás. Para el caso de los helechos, a partir de las hojas, como ya vimos en nuestro dibujo de la estructura vegetal, van a generar ese tipo de producción de las esporas, ¿no? A partir de aquí vamos a tener nuestra nueva semilla. Para el caso de los esporofilos, tienen como que semejanzas con nuestras orquídeas, nuestras cactáceas y nuestros bonsailos. ¿Cuáles son los bonsailos? Pues nuestros árboles con dimensiones diminutas, ¿no? Bueno, no diminutas, sino muy chicos. Nuestras cactáceas, pues la parte de los nopales, las partes de los cactus, nuestras orquídeas, que son ciertas plantas muy delicados con respecto a las condiciones de humedad. Y nos dice que los helechos es uno de los número unos como plantas ornamentales, es decir, muy de adorno, muy para ver la estética de algún lugar. Vamos a hablar de su tipo de reproducción. Bueno, en tipo de reproducción ya más o menos estamos muy familiarizados. También tenemos dos procesos. Si acaso lo único que cambia es en el nombre, ¿no? El caso de nuestros helechos nos dice que
Son las únicas plantas que no forman semillas, es decir, no van a estar muy grandes como lo que veíamos anteriormente, ¿no? Únicamente van a ser compuestos de esporas. Qué son esas esporas? Son tamaños muy diminutos como nuestros hongos, pues solamente porque aquí nos dice que son únicos, porque decíamos que nuestros hongos pues sí producen esporas también, pero no son plantas, son de otro reino. ¿Cómo se reproducen? Tienen que pasar por dos estados: el gametofito, que es la fase sexuada, y nuestro esporofito, que es la fase asexuada mediante esporas. Nos dice, tenemos aquí un enunciado curioso, nos dice que la planta que nosotros tenemos en nuestro cuarto o que usualmente lo pones para representar la estética de algún lugar es el esporofito. Específicamente son esas hojas con como que división haploide, ¿no? División entre una hoja a la derecha y una hoja a la izquierda. Tenemos a los esporangios, que van a ser esa parte que te decía que tiene una hoja a la derecha, una hoja a la izquierda. Aquí lo tienen con otro término un poco más entendible, como tipo serrucho, es decir, como que algo para cortar, ¿no? Es parecido, solamente que se va haciendo más chiquito las hojas conforme nos vamos dirigiendo hacia su parte inferior. En cada una de esas hojas van a tener una característica especial de generar nuestras nuevas esporas. La temporalidad más óptima para generar las esporas va a corresponder a nuestra primavera y a nuestro verano, donde presenta a la primavera, pues corresponde a ese tiempo donde está todo verde, ¿no? Y nuestro verano, donde la precipitación es alto, es decir, sus condiciones son esenciales para este tipo de generación de especies. Cuando las esporas cubren toda la parte de la hoja, cada una de ellas se le va a denominar con un término especial que se le dice embest, y también vamos a tener otro tipo de concepto que se le dicen soros. ¿Cuándo se va a presentar este caso? Cuando las esporas únicamente van a estar en los bordes y protegidos específicamente por la parte de la curvatura laminar de cada una de las hojas. Vamos a describir un poco más a profundidad nuestros dos procesos, nuestra fase sexuada y asexuada. La primera, que es el gametofito, nos dice que consiste en un conjunto de etapas que van desde la formación de las esporas, productos de la fase meiótica, es decir, donde nuestras células se están dividiendo hasta llegar a células maduras, ¿no? Va a estar caracterizada cuando nuestra planta se encuentra en un tamaño diminuto y va a desarrollarse dentro de nuestros helechos digamos que con dimensiones muy pequeños. Aquí lo tienen como en el término de micras, es decir, cuando nuestra planta está apenas creciendo, ¿no? Y puede llegar a medir desde 1 hasta 2 centímetros. Vamos a cambiarle aquí a nuestra primera palabra para que quede con la estructura de la ortografía esencial. Nuestra segunda etapa, que es el esporofito, donde empieza ese proceso de formación, el nacimiento de nuestro nuevo embrión a través de la fecundación de los dos elementos que necesitamos, ¿no? Necesitamos un gameto masculino y uno femenino para tener una nueva especie. A partir de ello, pues nosotros vamos a tener una nueva espora que va a generar la fase también de la meiosis, y este va a estar representada por la planta, que podemos notar a simple vista y ya tiene esas dimensiones considerables, ¿no? A diferencia del otro que tenía dimensiones en micrómetros, nos decías. En micrómetros literales, muy pequeño, muy diminuto. Yo creo que para verlo de una manera adecuada o representativa necesitamos un microscopio. Acá tenemos otra imagen de una estructura vegetal de nuestros helechos. También te puede servir para tu segunda tarea, para que lo vayas anotando. Tenemos a nuestros soros, que son en la parte donde tenemos decíamos que nuestras semillas en la parte, solamente en las partes de las curvaturas de nuestros helechos, ¿no? Esta parte de aquí, solamente en las curvaturas, aquí lo podemos ver. Esta es la curvatura que decía del helecho. Tenemos nuestros esporangios, que van a estar dentro de esas esporas. ¿Por qué? Porque decíamos que estos son esporas, no semillas. Cuando esas esporas son fecundadas, pues vamos a tener una nueva especie, que decíamos que tiene un tamaño muy diminuto, muy chiquitito, no lo podríamos ver tan así a simple vista. Y obviamente va creciendo. Acá tenemos ya sus nuevos rizoides, es muy pequeño todavía. Acá empieza ese proceso de fertilización, donde ya el esperma va nadando hacia el huevo de nuestra parte de la célula femenina hasta fecundarlo, y acá ya tenemos un nuevo helecho, ¿no? Que decíamos que esta parte de las raíces como que lo va a perder, únicamente va a generar como que nuevas raíces con base a su tallo. Acá lo podemos ver, ¿no? Este ya está como que este tronco que veíamos aquí era el esporofito, pero sus condiciones de raíces se secaron.
solamente que generó nuevos raíces que también se van a empezar a secar, como que pierden esas características de las raíces. Y finalmente teníamos lo que decíamos, ¿no? Una parte con estructura tipo serrucho, o yo te decía una hoja a la izquierda, una hoja a la derecha. Y para ir concluyendo, decíamos que nuestros helechos ya tienen un gran tiempo viviendo en nuestra parte terrestre. Aquí nos dice que datan también desde el Paleozoico, unos lo hablan por periodo y unos lo hablan por eras geológicas, ¿no? Abundantes hasta la etapa del carbonífero, que son hasta 400 millones de años, es decir, un poco más todavía reciente, pero decíamos que es todavía más atrás. Son esenciales como plantas de adorno, cualidades que poseen un toque de elegancia a pesar de que sus hojas pueden ser delicadas, más delicadas que en condiciones de contaminación, no en condiciones así de que los toques o cualquier otra parte. No en condiciones, no tanto en condiciones ambientales naturales, no tanto en condiciones antropogénicas. Y las formas esenciales dentro de su estructura vegetal, láminas, venas, peciolos, escamas del rizoma, etcétera, ¿no? Como por ejemplo las pinas, aquí tenemos un ejemplo de adorno, bueno, este no está tan bonito como quisiéramos, acá tenemos uno con unas hojas un poco diferente. Y bien, pues hasta aquí le vamos a dejar por esta semana. Nos vamos a nuestra itinerario de trabajo, que decíamos que vamos a entregar 4 cosas: nuestros conceptos, la estructura vegetal de un helecho, para que lo vayamos identificando. Te recomiendo que también en su estructura vegetal anotes la diferencia, lo que lo hace diferente a todas las demás especies, ¿no? Para que cuando te pregunten sepas específicamente cuál es la diferencia de un helecho, un musgo, un helecho y un musgo, y así sucesivamente. Identificación de los sitios en tu municipio donde pueden encontrarse helechos, y la identificación espacial vía Google My Maps, que ya lo puedes ir haciendo o lo vamos a ir haciendo el día lunes. Y bien, pues eso sería todo. Hasta la próxima.